A ver, pensemos en esto por un segundo. La forma en que el agua se congela dentro de un simple filete puede ser la diferencia total entre una experiencia increíble y, bueno, una decepción. Hoy vamos a meternos de lleno en los secretos de la congelación y el descongelado. Vamos a entender cómo estos procesos son los que al final determinan la calidad que llega a la mesa. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? El frío se supone que es nuestro aliado para conservar todo, pero a veces termina siendo el que daña la carne. ¿Cómo puede ser? Bueno, esa es justo la paradoja que vamos a resolver hoy. Hay toda una ciencia fascinante detrás de esto, y la vamos a descubrir juntos. Ok, para entender todo este misterio, vamos a seguir una ruta bien clara. Primero, vamos a ver cuál es el enemigo oculto del frío. Después, cómo la velocidad puede ser nuestra gran aliada. Luego, hablaremos del descongelado, que es como el acto final. Y cerraremos con los pilares de la calidad, un camino lógico para dominar el proceso. Muy bien. Sección 1. El enemigo oculto del frío. Hablemos de la congelación lenta y la recristalización. Porque, a ver, la amenaza a la calidad no es algo que se vea a simple vista, pero sus efectos, pueden ser devastadores. Y lo más curioso es que se esconde justo en el proceso que debería proteger el producto, la propia congelación. Y aquí es donde aparece una palabra clave, recristalización. ¿Qué es esto? Miren, imaginen que los pequeños cristales de hielo son como una comunidad tranquila. Pero si la temperatura sube y baja, aunque sea un poquito, algunos cristales empiezan digamos que se comen a los más chicos, para crecer y crecer sin control. Este proceso, que puede pasar mucho después de que ya congelamos todo, es el verdadero enemigo de la calidad. Miren, esta comparación lo deja clarísimo. Con la congelación lenta es casi como una masacre a nivel celular. Se forman cristales de hielo gigantes y filosos, como cuchillos, que literalmente rompen las células musculares. El resultado, se pierde toda la humedad, todo el jugo, y la textura queda fatal. Ahora, veamos el otro lado. Con la congelación rápida es otra historia. Se crean muchísimos microcristales, chiquititos y uniformes, que caben perfecto dentro de la estructura celular, sin dañarla, y así es como se mantiene la textura, la jugosidad, toda la calidad. Entonces, queda claro, ¿no? Si la lentitud es el problema, la velocidad tiene que ser la solución. Ahora vamos a ver la parte técnica, cómo logramos esa congelación súper rápida. Y para ganar esta carrera contra el tiempo, necesitamos frío. Mucho frío. Estamos hablando de temperaturas extremas como los menos 196 grados Celsius. Esa es la temperatura del nitrógeno líquido que se usa en la congelación criogénica. A esa velocidad, el agua no tiene tiempo de nada. Se congela al instante y así evitamos por completo que se formen esos cristales gigantes y dañinos. Y las ventajas de hacerlo así son enormes. Primero, el daño a las células es mínimo, casi nulo. Se conservan los nutrientes porque pasamos rapidísimo por esa zona de temperatura crítica. Y lo más importante, se mantiene la textura, la firmeza y la jugosidad originales. Es la clave para un producto de primera. Pero ojo, la tecnología no lo es todo. La otra mitad del trabajo depende de nosotros, de las buenas prácticas. A ver, son 3 pasos clave. 1, la geometría. Hay que cortar y aplanar las porciones para que el frío penetre más rápido. 2, empacar y etiquetar bien. Usar sellado al vacío para evitar quemaduras por frío y siempre poner nombre y fecha. Y 3, el más importante, priorizar la velocidad. Hay que asegurarse de que el centro del producto llegue a la temperatura de congelación lo más rápido posible. Bien, ya vimos cómo congelar como profesionales. Pero la historia no termina ahí. Ahora viene el acto final, el descongelado. Y créanme, esta parte es igual de crítica. Un error aquí y todo el trabajo anterior se puede ir a la basura. Y aquí viene la regla de oro, la más importante de todas, la que no se puede romper nunca. Y es esta: nunca recongelar. Así de simple, un producto que ya se descongeló no puede bajo ninguna circunstancia volver al congelador. ¿Y por qué somos tan estrictos con esto? Porque cada vez que se recongela, la textura se degrada muchísimo más. Se pierde todavía más humedad y, lo más grave, se rompe la cadena de frío. Es como darle el golpe de gracia a la calidad del producto. Entonces, ¿cómo se hace correctamente? Bueno, el método correcto es uno solo y requiere paciencia.
Primero, siempre bajo refrigeración, a una temperatura constante entre 35 y 38 grados Fahrenheit. Segundo, hay que asegurar que el aire circule. Poner el producto en una rejilla es ideal para esto. Y tercero, planificar. Hay que entender que un descongelado completo puede tardar de 3 a 5 días, dependiendo del tamaño de la pieza. No hay atajos. Y quiero que nos quedemos con esta idea, que es fundamental. Descongelar bien es tan importante como congelar bien. No sirve de nada hacer una congelación perfecta si al final vamos a arruinarlo todo en el descongelado. Es el último paso y tiene que ser impecable. Muy bien, ya casi terminamos. Vamos a resumir todo lo que vimos en nuestros principios fundamentales. Estos son los pilares de la calidad. Son 3 pilares bien sencillos de recordar. Primero, congelar rápido. Así formamos microcristales y protegemos la estructura de las células. Segundo, mantener la cadena de frío. Hay que evitar a toda costa esas subidas y bajadas de temperatura que causan la recristalización. Y tercero, descongelar de forma segura. Siempre bajo refrigeración, para cuidar la textura y garantizar la seguridad del producto. Y para cerrar, quiero dejarles este pensamiento final. La calidad no depende del frío, depende de cómo lo usamos. El frío es solo una herramienta. La verdadera calidad está en nuestro conocimiento, en nuestra dedicación y en cómo aplicamos estos principios todos los días. La excelencia, al final, depende de nosotros.